comunidades participen en estas decisiones. Luego, B, que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, sus tradiciones y sus instituciones. ¿Sí? Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que pueden existir entre los miembros indígenas, las diferencias que pudieran existir entre los miembros de estas comunidades y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y sus formas de vida. 3. En numeral 1, los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos, de manera igualitaria. 3. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente convenio. Acá también se limita la acción del Estado en forma violenta, la acción violenta del Estado, que pudiera, por ejemplo, implementar o que se implemente en el marco de las comunidades indígenas cualquier proyecto más de explotación que de exploración, ya que los proyectos de exploración en su fase explorativa, sobre todo los proyectos minerales jóvenes o los proyectos de introducción de agua, pues en el proyecto de exploración y las autorizaciones que concede el Estado realmente casi no se hace de manera pública, o bien si se hace de manera pública, pocos son los que se enteran. Sin embargo, ya las acciones de ejecución de estos proyectos sí implica a veces participación del Estado de manera violenta. Entonces, ese es el caso que recientemente se dio, por ejemplo, en el Estor, donde el Estado pues llevó fuerza pública, decretó incluso estado de excepción jóvenes. En estos lugares, pues el convenio 169 no solamente llama, sino que obliga al Estado de no utilizar fuerza de coerción que violen los derechos y libertades fundamentales de los pueblos en la realización de estos proyectos que afectan a la comunidad. Artículo 4. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisan para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de estos pueblos interesados. 2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. Y aquí vamos a hacer relación de este punto 2 con el derecho de consulta, donde realmente hay expresión de los deseos de estas comunidades o de estos pueblos de manera libre en relación a algunas medidas o algunas acciones que se toman y que de una otra manera afectan a su hábitat, a su comunidad o a su territorio. 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir en estado alguno como consecuencia de tales medidas especiales, especialmente acá en cuanto a los derechos generales de ciudadanía jóvenes, es en relación a la identificación o a la, por ejemplo, el caso de la expedición del DPI. No es el caso de Guatemala, quisiera agregar, realmente aquí creo que se ha avanzado un poco en este tema, pero especialmente, por ejemplo, en Costa Rica, jóvenes, los pueblos indígenas, les hablaba el otro día, que se desplazan a veces desde el territorio panameño, que ha sido históricamente su territorio, hacia de Panamá a Costa Rica, y esa frontera para los indígenas no existe la frontera, por ejemplo, para los indígenas bribri. Entonces, y a veces pues no tienen la ciudadanía ni en Panamá, por ejemplo, pero tampoco Costa Rica les concede la ciudadanía. A eso más que todo se refiere esto, los derechos generales de ciudadanía, hoy para participar en procesos electorales, por ejemplo, en la elección de las autoridades nacionales, ya sea a nivel de municipalidad, a nivel de gobernaciones departamentales o a nivel de presidencia de la República, por ejemplo, las autoridades nacionales. No es el caso de Guatemala, te decía.
Pero sin embargo aparece esta regulación precisamente para tratar de proteger a estos grupos indígenas que tienen este problema todavía en otros lugares. Al aplicar el artículo 5, al aplicar las disposiciones del presente convenio, deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de estos pueblos, y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantea tanto colectiva como individualmente. Esto, B, deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de estos pueblos. C, deberá adoptarse con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimentan estos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. El artículo 6, esto es un poquito general, jóvenes, por favor. El artículo 6 es uno de los artículos, si quisiéramos decir, jóvenes, que en primer lugar, digamos, se ha observado, se ha practicado, se ha discutido, se ha debatido en cuanto a lo siguiente. Artículo 6. 1. Al aplicar las disposiciones del presente gobierno, los gobiernos deberán, es obligatorio, jóvenes, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Entonces, el derecho de consulta o el derecho a la consulta que apareja el convenio 169. En Guatemala se han realizado alrededor de 80 consultas en el territorio nacional, jóvenes, y se van a seguir realizando. Y sobre todo, como indica el convenio 169, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas. Aquí las comunidades mayas, particularmente y recientemente la comunidad Xintabones, a través de sus propias autoridades ancestrales, hicieron realizaron las consultas. Básicamente acá, digamos, las propias comunidades generaron este tipo de consultas en relación fundamentalmente a la práctica de la minería, a la práctica minera y otros temas, obviamente, pero digamos el tema más, el tema reiterativo, el tema que se ha abordado mucho es el tema de la práctica minera. Repito, no es exclusivo, digamos, lo que sucede en nuestro país en relación a la realización de las consultas. Entonces, vienen acá, como dice el convenio 100, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de instituciones, de sus instituciones representativas. Solo admitimos, los compañeros, tenemos acá, jóvenes, se ha hablado de esto. Entonces, en algunas ocasiones las consultas se han hecho a través de las municipalidades. Las propias municipalidades han participado en este tipo de consulta. En otros casos, jóvenes, ahí es donde no hay una regulación que recoja de manera sistemática estos procedimientos, porque en otros casos las propias autoridades indígenas hacen el llamado, convocan a las comunidades e implementan el proceso de votación, como dice acá, a través de sus instituciones representativas, y en algunos casos, bueno, normalmente, bueno, se hace de manera abierta, pues no el proceso, por ejemplo, de consulta, como sucede, quisiéramos hablar acá de la consulta popular que se lleva a cabo por orden de la Constitución de la República, en el caso de que se modifique la Constitución, o en temas de trascendencia nacional, como el caso de la consulta que se hizo en Guatemala,
la famosa consulta popular en el tema de Belice. Entonces, acá incluso pues el voto es secreto. Pero en las comunidades a veces el voto es así a viva voz. En algunos casos, cuando se ha realizado a través de las municipalidades, se usa se hace uso del voto secreto. No está regulado de manera específica cómo se debe realizar esta consulta, pero lo cierto es que se realiza la consulta. Los miembros de las comunidades indígenas, en este caso, por ejemplo, maya, recientemente Xinca, no hemos escuchado, no hemos oído en medios de comunicación, por ejemplo, de los garífonas, pero sobre todo Xincas y mayas han realizado estas consultas mediante procedimientos apreciados, especialmente a través de sus instituciones representativas. Decíamos en el caso de la pueblo Xinca, se habló del Parlamento Xinca como institución representativa de los xincas y de los mayas, pues tiene sus propias autoridades, sus propias organizaciones, sus autoridades ancestrales. En algunos casos, repito, jóvenes, se ha utilizado la propia municipalidad, la organización a través de la municipalidad. Este es uno de los temas o uno de los artículos, el artículo 6, que más aplicación ha tenido en el país y a la vez la que más se ha difundido, jóvenes, mediáticamente, la consulta a los pueblos interesados. Y también sabemos que estas consultas, jóvenes, normalmente casi en todas las consultas hay una negativa. Pero viene acá porque dice, cada vez que se provean medidas legislativas. Hoy, por ejemplo, en el Congreso de la República hay una medida legislativa, hay una iniciativa de ley, jóvenes, hay varias, pero una que se le está dando mayor difusión es en relación a la modificación de la ley de idiomas nacionales, por ejemplo, o medidas administrativas. Es el caso, por ejemplo, de la exploración minera y la explotación minera. Es una medida administrativa que pasa precisamente por el Ministerio de Ambiente, donde debía de realizarse esta consulta, pero inicialmente el Ministerio de Ambiente no realizó las consultas, razón por la cual algunas organizaciones mayas particularmente acudieron a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad falló a favor precisamente de estas organizaciones y fue en amparo, mediante la vía del amparo, porque había una violación precisamente a esta disposición legal. Por eso les decía, jóvenes, el caso del convenio 169 forma parte del ordenamiento jurídico de nuestro país, en consecuencia es vinculante. Entonces tenemos este tema precisamente de la consulta. Y no solamente medidas legislativas, sino que las administrativas, que no ha sucedido, que no ha implementado el Estado. De esa cuenta, creo que es de conocimiento público lo que está haciendo ahora el Ministerio de Ambiente con la comunidad o el pueblo Xinca, e incluso a través de los medios de comunicación ha sacado algunos pronunciamientos el Ministerio de Ambiente en relación a las consultas que se han realizado. Entonces, esta es, repito, una de las disposiciones normativas del convenio 169 que se ha visto de mayor aplicación, por un lado. Por otro lado, jóvenes, también acá les decía, hay también una pregunta que ha estado en el ambiente, si realmente debe existir un reglamento que desarrolle de mejor manera este principio o este derecho de consulta. Y obviamente los principios que van a aparecer en el artículo 6, acá fundamentalmente. En algunos casos se han hecho algunos intentos, le decía en el tiempo,
Solo me permiten, jóvenes. Ahí le recomiendo sus micrófonos, por favor, jóvenes. Michelle, le recomiendo su... Michelle, por favor, le recomiendo. Michelle Calderón, gracias, muy amable. Muchas gracias, Michelle, muy bien. Entonces, tenemos, jóvenes, acá, entonces, el derecho a la consulta. Veamos, luego sigue B, establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernen. Este es otro tema, esto es ya de participación general, joven. Solo quisiera retomar acá, por favor, el tema de la consulta. Repito, yo creo que es uno de los temas realmente no de mayor trascendencia, digamos, sino que de mayor aplicabilidad, que ha creado discusión en varias instancias, no solamente del gobierno, sino principalmente en la misma población joven. Hasta dónde el Congreso de la República, como ente encargado precisamente de la legislación, como ente encargado de regular, establecer normas, hasta dónde el Congreso de la República de oficio debía de tomar acciones respecto a este tema del derecho de consulta. Le decía que en el tiempo del gobierno del presidente Colón, vimos acá, jóvenes, una iniciativa, sobre todo a nivel de acuerdo administrativo, llegaron algunas copias en algunas instancias para ver si se implementaba un reglamento que pudiera abordar el tema del derecho de la consulta. Por cierto, no se hizo realidad. Porque algunos, les decía, jóvenes, acá, algunos tratadistas, algunos estudiosos del derecho, especialmente versados en temas de derecho internacional, obviamente, pues, jurisconsultos que opinaban que no, el convenio 169 no necesita reglamentación. No necesita reglamentación, se debe aplicar aún con la falta, por ejemplo, de procedimiento, de señalamiento de procedimiento exacto de cómo se debe hacer la consulta, pues se debe aplicar. Entonces, hay mucho tema que cortar acá, jóvenes, pero lo cierto es que es uno de los artículos del artículo 6, es una de las partes del convenio 169 que tiene mayor aplicación, observancia en nuestro país. No tanto por parte de los gobiernos, sino que por parte de las agrupaciones o los grupos indígenas, los grupos mayas, los grupos incas, como los vamos a ver acá, jóvenes, que están precisamente fundamentando su acción, especialmente en materia de amparo, para que en caso de que no se consulte y se ejecutan obras o proyectos que afecten a sus comunidades, pueden acudir perfectamente en amparo para que se lleve a cabo la consulta antes de la explotación, de llevar a cabo precisamente el proyecto, cualquiera de que se trate. Importante esto. En tanto que ya el inciso B se refiere, acá hemos visto en algunos documentos, especialmente en el documento de derechos específicos del pueblo maya y también en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas en cuanto a la participación libremente. Pero acá ya prácticamente se refieren, jóvenes, a las instituciones del Estado. No es ya en su propia organización, en su propio grupo, en su propio pueblo, sino que ya de ese pueblo hacia, si queremos, al Estado en que están situados estos pueblos, estos grupos o estos grupos tribales, o estos pueblos tribales. Entonces es como su participación con la finalidad de que al momento de la discusión, como se indica acá, jóvenes, al momento de que se adopten decisiones en instituciones selectivas y organismos administrativos, obviamente del Estado, pudieran tener voz, por lo menos
probablemente no voto, pero por lo menos voz en los temas abordados, en los programas que les conciernen. Podríamos, por ejemplo, un programa de educación, más o menos como aquel lema que dice jóvenes cuando se habla de democracia, ¿va? Entonces, la democracia es donde, digamos, no participa el pueblo, participa el pueblo, pero no toma decisiones el pueblo. Pues aquí la idea es precisamente muy bien, algunos representantes de estas comunidades, de estos pueblos, pudieran participar en las esferas del gobierno, de las instituciones, del Estado, donde se toman decisiones. Decíamos, concretamente, y encontramos en una parte del documento, por ejemplo, de los documentos que hemos leído, por ejemplo, en CEGEPLAN. En CEGEPLAN, en el caso de Guatemala, jóvenes, en la Secretaría que se encarga precisamente de la planificación económica del Estado y principalmente en el tema de presupuesto o también en el Ministerio de Finanzas, en el tema del presupuesto, pero más ha habido la idea y creo que de una u otra manera ha habido también alguna participación jóvenes en el caso de CEGEPLAN, para ver de qué manera pudieran llegar los fondos a las comunidades mayas y especialmente aquellas comunidades del interior de la República, no tanto de los municipios, sino que más del interior de los propios municipios donde hay abandono, donde se encuentra a veces estados extremos de pobreza, ¿no? Entonces, esa es la idea fundamental que apareja esta parte, ya no lo referente a la consulta, sino que en cuanto a la participación de estos representantes de la población en estos esquemas estatales. C, establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de sus pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. Se complementa la idea precisamente con esto, jóvenes. Lo que decía, encontrabas en los documentos anteriores donde se hablaba en las asambleas donde se toman decisiones, pero acá más, digamos, en las instancias de gobierno donde se toman decisiones. Luego, dos, las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse, esto es bien importante, jóvenes, de buena fe, relacionadas precisamente a la consulta y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Las consultas que se llevan a cabo en la aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe. Y prácticamente acá, jóvenes, el gobierno es el que está obligado a promover la consulta, no tanto las comunidades. El gobierno está obligado a llevar a cabo las consultas. Vuelvo a esto, jóvenes, de manera comparativa, por favor. En el caso de las consultas populares, sobre el tema de reforma de la Constitución, o les decía, o de temas de trascendencia nacional, ¿quién está obligado a realizar la consulta popular? Obviamente el gobierno. Y con recursos suficientes, como hemos visto acá, hay que dotarle al Tribunal Supremo Electoral de estos recursos como institución encargada de llevar a cabo este evento electoral de consulta. Pues la idea sería igual acá, en las consultas llevadas a cabo en aplicación del convenio deberán efectuarse de buena fe. Y la buena fe, vamos a ver, se va a dar, se va a proyectar, por ejemplo, jóvenes, a buscar las instituciones de estas comunidades, de los pueblos indígenas, a las autoridades de las comunidades indígenas. Pero no buscar, por ejemplo, personas que alegan ser líderes y autoridades ancestrales de esas comunidades, porque también hay personas que se prestan para cualquier juego, para cualquier acción de mala fe. Y lamentablemente, antes del convenio 169, precisamente incluso ya después del convenio 169, resultaron algunas personas ya
que se involucran en cuestión politiquera, actuando de mala fe. Es posible porque les dieran algún reconocimiento de cualquier tipo y engañando a las propias comunidades y al mismo gobierno, prestándose a un juego para llevar a cabo una consulta en burla precisamente o en perjuicio de las comunidades jóvenes. Por un lado, la generación de conflictos, porque a veces no se toman en consideración ni los procedimientos, ni las instituciones, ni las autoridades de las comunidades. Razón por la cual acá se consagra en este numeral 2 del artículo 6 el principio de la buena fe, más o menos también como aparece, vean jóvenes, de manera general, para especialmente, ya no solo para abogados, sino para toda la población en general, que aparecen en la ley del organismo judicial. Uno de los primeros artículos del organismo judicial, jóvenes, establece como obligación para toda persona ejercer su derecho de buena fe, no tratando de engañar ni aprovecharse de la buena fe del señor juez, por ejemplo, de las autoridades judiciales. Existe esa obligación de ejercer un derecho en este marco, en el marco de buena fe. Pero lo mismo sucede acá, para evitar que las comunidades sean burladas, para evitar que las comunidades sean engañadas, porque también es una realidad en el caso de nuestro país, hasta ahora que está más o menos, pues, ha llegado un poquito más de información, máximo a través de las redes sociales, pero especialmente jóvenes, vamos a ver, existe todavía también un buen número de analfabetos en las comunidades. Las personas son monolingües, maya, posiblemente monolingües simples. Los garífunas, probablemente jóvenes, probablemente entonces sean monolingües, pero yo creo que en el caso de las comunidades mayas, un buen número todavía en el interior de la República no hablan el idioma español. Entonces, pudiera ser precisamente al implementarse este tipo de consultas, exista una mala fe o se aprovechen de la buena fe de las comunidades. Razón por la cual, repito, se consagra el principio de la buena fe en el ejercicio de este derecho y como obligación del Estado observar precisamente el principio de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias. Les decía, bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿De qué manera se va a llevar a cabo? Posiblemente sea en el idioma maya, por ejemplo, del lugar, de la comunidad, y no necesariamente en el idioma español. O bien, si la mayoría, si no la totalidad, habla el idioma español, puede llevarse a cabo también en el idioma español. No hay un problema, razón por la cual se habla de una manera apropiada a las circunstancias. Uno. Dos, en relación de igual manera a asuntos de presupuesto. Puede ser que sea una comunidad que no disponga de recursos económicos, pues el gobierno debe, a través de las autoridades de estas comunidades, proporcionar fondos para la realización, pero tenemos conocimiento hasta aquí el gobierno no ha participado en cuanto a las consultas que se han realizado, no ha proveído de fondos. Las propias comunidades se proveen de fondos, razón por la cual las consultas que se hacen de manera muy sencilla, de manera simple, pero es decir, en el marco de la buena fe, de contribuir en el desarrollo de estas comunidades o evitar que venga alguna acción que evite el desarrollo de estas comunidades. Entonces, le decía a veces eso, simplemente levantando la mano en asambleas generales. Y luego dejan constancia en actas de los resultados precisamente del proceso de consulta o de la consulta que se haya llevado a cabo. Pues el mismo convenio prevé esta situación al indicar de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo. Vean, jóvenes, importante, señala el convenio, realmente se busca llegar a un acuerdo o lograr, como se indica acá, el consentimiento acerca de las medidas propuestas. ¿Qué sucede cuando no hay un acuerdo?
dicen, no estamos de acuerdo. Informalmente hemos visto en las consultas jóvenes, ha sido, digamos, una respuesta negativa a este tipo de explotaciones o a este tipo de proyectos. No se llega a un acuerdo. O lograr el consentimiento acerca de las medidas. Porque llegar a un acuerdo, vean jóvenes, por favor, pareciera no ser, digamos, una consulta de que, por ejemplo, sí o no, sino que básicamente en una asamblea con los mejores argumentos, pero más no engañosos, sino que hacer de conocimiento de la población los alcances, los límites de un proyecto a desarrollar, pues puede ser que se llegue a un acuerdo. Bueno, muy bien, una parte sí, pero esto no, porque eso serían los acuerdos, ¿va? Es decir, aquí sí, o esto no. Y se ha llegado a un acuerdo, o puede ser en su totalidad, pudiera ser, pero también el acuerdo pudiera ser en esos términos parciales, por ejemplo, si esto, no aquello. Dos, lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Entonces, hemos visto de las consultas jóvenes que hemos visto, incluso de las consultas que ha llegado a la Corte de Constitucionalidad, no hay ningún acuerdo, sino que un rotundo rechazo a la implementación de esos proyectos. No hay consentimiento, sino que sencillamente aquí hay una negativa precisamente al desarrollo de esos proyectos. Pero esto es lo que prevé precisamente el convenio 169. El no es rotundo, no se logra consentimiento. Por ejemplo, algo que se discute hoy es el caso, por ejemplo, jóvenes aquí, pues no sé, está pendiente el tema de la consulta en el uso del agua que se desvió del río Cabón y que está siendo aprovechado por un extranjero precisamente para la generación de energía eléctrica. Es un tema todavía pendiente, no sé, el ministerio respectivo no consultó a las poblaciones, específicamente acá, a la comunidad quechí de Cabo, para llevar a cabo esa empresa de agua. Y ahí está. Se desvió el río Cabo. Ahí está. Entonces, es un tanto esto, le digo, el derecho de consulta que se relaciona precisamente con este punto, jóvenes, acá, el inciso A, la consulta a través de las organizaciones representativas o instituciones representativas de las propias comunidades, cuando se implementen por parte del Estado, obviamente, con medidas legislativas o medidas administrativas son las que más están afectadas a las comunidades porque no hacen las consultas. Sin embargo, también las comunidades han visto ahora de que a través de la acción de amparo sí se puede proteger, se puede garantizar sus derechos y que está prácticamente esos derechos reconocidos en este instrumento internacional y además de la Constitución de la República, y que las consultas se deben llevar a cabo de buena fe, con la finalidad de buscar un acuerdo o con la finalidad de lograr un consentimiento acerca de esas medidas. El tema de la consulta. El artículo 7. Los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Prácticamente este es lo que decíamos, jóvenes, a diferencia del convenio 107, pues el convenio 107 indicaba de que el Estado establecía las prioridades del proceso de desarrollo de estas comunidades, de los pueblos, de manera general. El Estado es quien decidía y los pueblos simples, sencillamente, poco a poco, se iban agregando, se iban asimilando a esas medidas del Estado. Pero hoy el convenio 169 tiene una perspectiva totalmente distinta, totalmente diferente al espíritu del convenio 107. El convenio 169 consagra el derecho de los pueblos indígenas de decidir su propio desarrollo.
Obviamente en el marco del Estado, les decía Jorge, sin la menor duda, en el marco del territorio del Estado, en el marco de la organización estatal donde están viviendo. Lo único es decir, bueno, muy bien, pues nosotros decidimos, por ejemplo, aquí queremos sembrar papa. Pero viene el gobierno y dice, no, aquí ustedes van a sembrar arroz, por ejemplo, dependiendo de las condiciones, obviamente, Juan. Entonces, el Estado dice, no, aquí van a sembrar arroz porque van a sembrar arroz. Y ahí va el arroz. En tanto, acá se señala, jóvenes tienen esa libre decisión, esa libertad de decidir hoy sus propias prioridades. Y dirán, no, no queremos arroz, señor Estado, muchísimas gracias. Dice que conviene más, no sé, sembrar papas. No solamente para la comunidad y la posibilidad de que se pueda vender. Muy bien, la decisión, el derecho de decidir sus prioridades en cuanto al proceso de desarrollo de sus comunidades, obviamente. Y aquí también la probabilidad, jóvenes, sin que sea parte, eso sí, importante ver, por ejemplo, en búsqueda del desarrollo nacional de un Estado. Podríamos hablar, creo que de manera concreta, por ejemplo, lo que sucede con la comunidad que jóvenes y con decide sus propias necesidades hoy día y en estrecha y conjunta relación y articulación con el proceso de desarrollo nacional, el caso de la siembra del cardamomo. El cardamomo no solamente le ha abierto una economía al departamento de Alta Verapaz, sino que también al desarrollo nacional. Y con la colaboración del Estado y la organización de las comunidades han tratado y siguen tratando de vender su producto fuera de Guatemala. Pero en ese marco, por ejemplo, jóvenes, de decidir las propias prioridades de las comunidades y en estrecha relación, sin la menor duda, con y articulación con también el desarrollo nacional. Luego dice, en la medida en que éste afecte a sus vidas, a sus creencias, a sus instituciones y bienestar espiritual. Es como que viniera el gobierno y dice, bueno, señores, ya no siembran el maíz. Aquí ya no queremos maíz. Guatemala se convierte en productor de café. Oye, es un poco lo que está pasando y sigue pasando, pero también muy difícil en esos temas con la famosa palma africana, que se ha ido extendiendo a lo largo de Alta Verapaz en el Petén, su siembra y producción, jóvenes, donde ha ido cambiando un poco la práctica alrededor de la producción del maíz. Petén y sus comunidades indígenas, especialmente Quechí, producían maíz, pero también el maíz fue perdiendo el mercado, el precio, entonces ahí ya se introdujo una nueva plantación que de una u otra manera ha ido cambiando la vida, la creencia de instituciones, bienestar, alrededor precisamente de la cultura del maíz de estos pueblos y de otros lugares, igualmente. Bueno, lo mismo ha sucedido con el café. Luego señala, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Entonces, creo que en este punto del artículo 7, jóvenes, resaltamos el derecho de los pueblos indígenas de manera general, hoy en el caso de Guatemala, pues el pueblo maya, garífuna y xinca, de tener decidir sobre sus prioridades, sus propias prioridades. De conformidad, utilizo esta palabra, jóvenes, a su etos cultural, a su ambiente, a su, fundamentalmente, digamos, cómo se ha venido desarrollando. Luego, además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional que sean susceptibles de afectar directamente. Volvemos al tema que abordamos anteriormente, la necesidad de que se pudiera tener algunos representantes en las entidades o en instancias del Estado donde se toman decisiones a efectos de articular esos esfuerzos, como se indica acá, jóvenes, en cuanto a participar
en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y obviamente regional. El convenio 169 prevé esta posibilidad y también como obligación del gobierno a indicar que deberán participar. Y ese requerimiento que aparece también en los documentos que hemos visto, especialmente el último que leímos, analizamos, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. 2. El mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados por su participación y cooperación deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones del país. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo puntual en dicho mejoramiento. En el caso de Guatemala, hablamos en el tema educativo con la creación del ministerio, del viceministerio de educación bilingüe. Realmente aquí pues, hay de una u otra manera alguna participación. Una diferencia quisiéramos indicar, por favor, también ser claros en esto, que las personas que ya no van al viceministerio de educación, pues no van en representación de los pueblos, porque los nombran de manera personal, por sus méritos personales, por sus méritos académicos, pues son de comunidades mayas. En el caso de las comunidades mayas, ha habido participación también de las comunidades garífonas, han tenido su representante en estas instancias, probablemente de chincas, de garífonas, sí, hemos conocido la participación, de mayas igual, entonces, pero no tanto nombrados por los pueblos, sino más las personas por méritos personales, pero de una u otra manera alegan o argumentan que pertenecen a estos pueblos, de ahí su nombramiento y probablemente alguna participación política partidista, probablemente van a, y los nombran para estos puestos, entonces donde hay planes de contempla precisamente esta participación de los pueblos indígenas y ya con la visión que tiene, con la preparación profesional, de una u otra manera dan sus aportaciones respecto específicamente en este caso el tema educativo. Faltaría, por ejemplo, también el desarrollo económico, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, consideramos que sería sumamente importante para tomar en consideración esa prioridad que tienen las comunidades respecto a su propio desarrollo. Los gobiernos deberán velar porque siempre que haya lugar se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre estos pueblos. Les indicaba acá, jóvenes, lo que ha sucedido especialmente con el tema del recurso forestal y las tierras de vocación agrícola. Acá ha solicitado participación las comunidades a efecto de que se les respete en el manejo del recurso bosque en su, como ellos dicen, su territorio o en sus tierras, y que también se respete su organización en cuanto a la protección y el aprovechamiento de este recurso natural. Luego me paso al artículo 8, jóvenes, creo importante, especialmente por el tema siguiente. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Vean, jóvenes, por favor, veíamos en el caso de la misma Constitución de la República actual, la Constitución de 1985, hace un reconocimiento expreso de las costumbres o de las costumbres de las comunidades mayas. Y le decía, pues, aquí es donde se alega de que efectivamente hay un reconocimiento constitucional, hay una garantía, un amparo constitucional, o como se dice acá ya un poco más explícito, el convenio 169, o su derecho consuetudinario. Ese conjunto de normas, reglas, decíamos, con el que regula la vida de los pueblos indígenas. Acá se da, ya existe un reconocimiento expreso acá, posiblemente para nosotros no muy claro en el tema de la Constitución, decíamos jóvenes, porque únicamente hace reconocimiento de las costumbres, pero no así de las autoridades que aplican esas costumbres, y tampoco de los procedimientos indicados. Pero acá en el convenio 169 habla precisamente de este derecho consuetudinario
y que en sí conlleva la idea de la normativa, pero también al hablar de derecho consuetudinario conlleva también la idea jóvenes, de las autoridades y de los procedimientos que aplican estas normas, el derecho consuetudinario. Aparece expresamente reconocido acá en el convenio: dichos pueblos deberán tener el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias. Acá ya vienen las instituciones siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional. Cuando se entra en incompatibilidad, jóvenes, obviamente prevalece los derechos. Es decir, hemos visto en la discusión que hay, por ejemplo, en la aplicación de las sanciones mayas, hay una discusión si realmente, jóvenes, la aplicación de la SOPE público es parte de ese derecho consuetudinario maya, o lamentablemente, si quisiéramos verlo así, es parte todavía de esa reminiscencia de la colonia, donde se castigaban públicamente a los indígenas como una manera de disuadirlos para evitar que se levantaran, se amotinaran o se rebelaran contra el sistema colonial. No era propio precisamente para estas comunidades. Bueno, eso está en discusión, pero lo cierto es que debe prevalecer acá, jóvenes, la normativa, de reconocerse, digamos, los derechos humanos en la aplicación de estas normas de la costumbre de las comunidades. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los problemas, los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. Precisamente está ese tema, digamos, hasta donde, repito, jóvenes, se está violando un derecho humano a la persona que de otra manera ha quebrantado una de estas normas. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes. 9. En la medida en que sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a que los pueblos interesados recurren tradicionalmente a la reparación de los delitos cometidos por sus miembros. Es el caso, les decía, hoy día, jóvenes, la aplicación del derecho maya, como se ha difundido mediáticamente, a que sea compatible precisamente con el sistema jurídico nacional, el derecho en Guatemala o el derecho objetivo en nuestro país, el joven. Luego, las autoridades de los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Esto pues ya corresponde a las autoridades judiciales, tomar en consideración, por ejemplo, a donde la costumbre es, se debe tomar en cuenta en la aplicación, por ejemplo, de una sanción, ¿no? Cuando se ha incurrido en la comisión de un hecho delictivo. Lo que sí sabemos, les decía el otro día, hoy día, los tribunales de justicia, especialmente hemos sabido en el occidente del país, jóvenes, también en el norte del país, las autoridades han homologado las decisiones de las autoridades indígenas en cierta materia penal de delitos menores, y ya no se reabren los casos. Ya no se reabren los casos conocidos y resueltos por las autoridades indígenas. Repito, especialmente temas de delitos menores y que se llevan a cabo en las comunidades en el interior de la República. Luego se habla de que las acciones penales previstas pues, deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Y es un poco la idea, así muy brevemente, jóvenes, la idea que tienen las autoridades, particularmente que, por ejemplo, sancionan públicamente a las personas. Es mejor darle unos cuantos latigazos a las personas, porque con eso pues ya se evitaría, va con la idea de la disuasión, disuadir a las personas para que incurran en nuevos hechos, porque puede estar en la cárcel 2, 3 meses o un año, pero luego vuelven a hacer lo mismo
Entonces, es la idea un poco acá que contempla el convenio. Deberá darse la preferencia a tipo de sanción distinto del encarcelamiento. Entonces, no tener en la cárcel a la gente, sino que darle como hacerle un llamamiento. Lo único es acá también públicamente y mediante este azote para que no pudieran incurrir en estos hechos. Más, repito, como medidas disuasivas para evitar precisamente reincidencia en la comisión de hechos delictivos. Luego, la ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios. Esto caracterizó precisamente. No tenemos a nadie. Para evitar precisamente el trabajo forzado, el trabajo obligatorio que empezó durante, como dice el profesor Severo Martínez, fue lo que le dio la característica, decíamos, recordarán ustedes, jóvenes, al concepto indio, durante casi 450 años. Entonces, lo que acá trata de prácticamente el convenio, convenio 169, prácticamente desterrar de cualquier sistema jurídico el trabajo obligatorio para los pueblos indígenas. Luego acá la protección, quisiera llegar acá, jóvenes, por favor, sobre todo en el tema tierra, muy brevemente. En la parte 2 se refiere al tema tierra, el artículo 13. Acá, al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados se reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de una otra manera, en particular los aspectos colectivos de esa población. Por favor, acá, de esa relación. En cuanto a tierra, les decía, jóvenes, el concepto más es de, desde el punto de vista de tenencia y posesión de la tierra para fines puramente productivos, digamos, agrícolas o ganaderos en su caso, o bien forestal de igual forma. Pero el concepto territorio, les decía, va un poco más allá del concepto tierra, que por eso el convenio nos habla de tierras o territorios. Les decía, por ejemplo, en el caso de Guatemala, podemos hablar del territorio de la comunidad quiché, les decía. Este concepto territorial de la comunidad quiché nos apareja lo que ya, o nos trae, nos ayuda a visualizar lo que, el reglamento de la Ley de Idiomas Nacionales que pasó por la Academia de Lenguas Mayas, y ahí en ese reglamento, bueno, se indica cuál es el territorio o el ámbito territorial que ocupa la comunidad lingüística quiché, que va desde el departamento de Quiché, llega al departamento de Quetzaltenango, departamento de Suchitepeques, de Retaulé, parte de San Marcos. Este es el territorio, si queremos, el asentamiento de esta comunidad maya. Si hablamos, por ejemplo, de la comunidad cachiquel, de igual manera, jóvenes, el territorio o el asentamiento territorial o el hábitat ocupado por esta comunidad lingüística bajo el departamento de Chimaltenango, departamento de Guatemala, también el departamento de Suchitepeques. Es decir, que el concepto territorio acá se refiere precisamente a ese espacio donde está asentada una comunidad. En tanto que el concepto tierra, jóvenes, más, repito, se le da esa carga económica desde el punto de vista del proceso productivo. En tanto que territorio no. Es un poquito más amplio, no solamente se enfoca desde la perspectiva de la producción, obviamente económica, ¿verdad? Desde la perspectiva de la producción agrícola, ganadera o forestal, sino es ese asentamiento donde está una comunidad. Si hablamos, por ejemplo, de la comunidad igual de Quechí, por ejemplo, es Alta de la Paz, Petén, Belice, Quiché, igual una parte también del territorio de Guatemala. Y así, esa es la idea acá, por eso que dice el convenio, o con ambos, según los casos que utilizan, que ocupan o utilizan de alguna otra forma.
y en particular los aspectos colectivos de esa relación. Porque vamos a ver en el aspecto territorial, jóvenes, repito, también hay un reflejo de la práctica espiritual, de la práctica del idioma, probablemente hay alguna breve diferencia, la práctica incluso del tema culinario, de comida, de arte. A eso se refiere al indicar entonces el convenio 169. Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados se reviste su relación con las tierras, desde el punto de vista productivo, obviamente, pero también los territorios en cuanto al hábitat. De esa cuenta dice la utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera. Es decir, jóvenes, el concepto de territorio es más abarcativo, donde está el asentamiento de una cultura, de un pueblo, de una tribu, si quisiéramos, porque también acá se habla de pueblos tribales. Entonces, es ese hábitat. Va un poquito más allá del concepto tierra, que normalmente el concepto tierra recuerde en materia de derecho civil y también de derecho agrario. Tomamos como esa porción de tierra que posee una persona, ya sea que tenga dominio sobre esa tierra o bien el derecho de posesión en su caso, donde va a habitar, donde va a producir, pero en cambio el territorio está relacionado, recordemos, también con el espacio físico que ocupa un estado y que no solamente va a ser el suelo, sino que también puede ser las aguas, los ríos. Para los pueblos indígenas forma parte de su hábitat, sus ríos, lo que está sucediendo con la comunidad que aquí hoy, el río Cabón. Hay un grito que dice que se están tomando esas aguas que forman parte de su territorio. Probablemente no están tocando tierra, pero están tomando agua, el vital líquido que está en ese hábitat. Por eso dice el concepto de territorio, que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de otra manera. Y luego les decía, termino con este punto, que luego el territorio, en el caso de los quechís, para los quechís es parte de su territorio donde están en Belice, pero también tienen familiares en Petén, es parte de su territorio, se desplazan de un lugar a otro. Les contaba el caso de Costa Rica, Panamá igual, Ecuador, varios jóvenes, porque al instituirse los estados nacionales después de la independencia de España, y obviamente un poquito antes, pues porque España fue delimitando estos territorios jóvenes, pero los estados nacionales y reconocieron esos territorios de los pueblos indígenas, partieron, los despedazaron, si queremos, desde el punto de vista jurídico. Entonces, de ahí el concepto del hábitat. Entonces, los que están en las fronteras de Ecuador, de Bolivia, pues se desplazan, hacen su práctica cultural, su práctica económica. Bueno, si hay identidades, digamos, les dan su documento de identificación personal. En Bolivia, o les dan su documento de identificación personal en otros estados. Para ellos, pues no es un problema, existe todavía esa realidad en el marco de los pueblos indígenas. Y esto es lo que trata de regular, no trata, sino que regula y trata de garantizar el ejercicio de los derechos de desplazamiento en esos hábitats para estas regiones indígenas. Luego, con el deberá reconocer de los pueblos interesados en el derecho de propiedad y producción sobre las tierras. Esto pues está en la Constitución de la República, también en el Código Civil en cuanto al derecho de posesión y los derechos también de propiedad de las personas y de las comunidades en su caso. Les decíamos, hay comunidades cuyos derechos todavía no están inscritos en el registro de la propiedad, pero eso no demerita de que no tengan derechos sobre esas tierras, especialmente comunitarias. Entonces tenemos acá, luego creo que es importante, quisiera ver con en caso de que, por favor, Talisa,
interesante de terminar. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales, voy a poner los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Esta es una discusión que se abre todavía y no se ha abordado mucho, jóvenes, pero hay un reconocimiento de los pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras. Petróleo, cualquier otra clase digamos, de recursos naturales, el bosque, obviamente, deberán protegerse especialmente, se habla, pero los derechos de los pueblos a los recursos naturales. El convenio 169 hace un reconocimiento de esos derechos y debe protegerse. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar, acá ya de manera expresa señala, los derechos, el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, en la administración y conservación de dichos recursos. Y esto es lo que se está haciendo precisamente cuando se hace la consulta, cuando entonces viene de perdón, pero fíjense, nosotros tenemos derecho a la conservación del recurso que está en estas tierras, en este territorio. Sí, pero es del Estado, sí, pero el que fíjese que el convenio 169 hace un reconocimiento a nuestro favor de participar en la utilización, administración y conservación de recursos. Pero resulta que solo una persona colectiva, una empresa, va a participar. ¿Y nosotros qué? Si tenemos reconocimiento. Estas son las discusiones, repito, que se están dando en nuestro país, particularmente en estos temas de exploración y explotación de esos recursos naturales. Entonces, está acá, luego dice en el 2, en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, como exactamente aparece en la Constitución Política de la República nuestra, que pertenecen al Estado o tenga derechos sobre estos recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados. Nuevamente el derecho a la consulta. Y específicamente aquí encontramos el derecho a la explotación minera de los recursos naturales. Y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección, acá todavía el convenio 169 se refiere a la prospección, a la exploración minera, que no sucede, no se consulta definitivamente, no se consulta. Pero en el convenio 169 aparece precisamente el tema de la prospección o ya la explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de actividad. Lo único que les queda son desperdicios. Y esa es la realidad. Esa es la realidad, digamos, de los hechos. Ningún beneficio. Probablemente alguna escuela, algún centro de salud, hasta ahí. Pero por favor, el convenio 169 vamos a hablar. Terminamos acá, jóvenes, y yo creo que, si me permiten, por favor, ya para el día viernes, vamos por favor. El día viernes, un poquito de tiempo, el día viernes, jóvenes, terminamos el convenio 169 y entramos a ver la Declaración de Naciones Unidas, que va un poquito más allá que el convenio 169. Pero con la única diferencia para mí en este momento, jóvenes, para nosotros, es que el convenio 169 es de carácter. No hay para nombre. En cambio, hay una discusión todavía sobre los alcances legales de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. E incluso, como ustedes van a leer y tienen ese documento, hace un reconocimiento expreso de la libre determinación de los pueblos. ¿Qué alcance tiene? Es lo que vamos a ver en la próxima clase. Muchas gracias. Les dejo hasta acá, jóvenes. Nos estamos viendo el viernes. Gracias por su atención, por su presente. Gracias, licenciado. Gracias. A ustedes, jóvenes. Feliz tarde, muchas licenciado. gracias. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde.